Para analizar las palabras del ministro Mañalich y las reacciones que han tenido estas, vamos a conversar esta tarde aquí en el programa con el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, a quien saludamos. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bien, gracias. Y también vuelve a su casa, a su programa, básicamente. El diputado Fuenzalía nos acompañaba, sí. Siempre lo teníamos medio perdido. ¿Cómo está, diputado? Me acuerdo de la canción de Inti Illimani, ¿no? Claro. De Yapu. De Yapu. Perdón. Era con I. De Yapu. Dígame, castigo jefe. Me castigo. Todo nuevo. Me castigo jefe. Vuelvo. Bueno, Amor vuelvo. Se puso nervioso. A vivir en mi país. Al Tardinal. Sí. Al Tardinal. Oiga, diputado, estábamos viendo esta especie de mea culpa que hace el gobierno y principalmente el ministro Mañalich, que habla de que desde el 18 de octubre hoy día estamos viviendo una situación compleja, pero que esta falta de confianza les hace una mala jugada, una mala pasada, producto de que la gente no cree en lo que dice el Ministerio de Salud. Bueno, yo no es que quiera acá sacar victorias sobre algo que nosotros dijimos. O sea, yo lo dije en este mismo programa, y citaron Cuña, Mario también lo dijo, el senador Sandón lo dijo, que creíamos que el gobierno se había adelantado y que cuando hablaba de nueva normalidad o algunos alcaldes que abrían mole o trataban de volver a normalidad, lo que estábamos comunicando a la gente es que esto, lo peor ya haya pasado y que esto ya estaba controlado. Y uno lo veía, nosotros como parlamentarios nos toca estar entrando y saliendo de la casa porque tenemos que ir al Paraíso o hemos venido de repente a programas de televisión y uno veía como la calle a los días siguientes decía cada vez llenando más de autos. A mí me tocó estar en Peñalolén el día viernes antes que se declarara en cuarentena y la gente andaba en la calle, muchos sin mascarilla. Entonces el lenguaje crea realidad y eso es una máxima que hay que respetarla y hay que hacerle caso. Y yo creo que aquí finalmente el gobierno, la equivocación fundamentalmente, que yo entiendo que hay presiones y uno se puede equivocar, si tampoco es un drama ni un pecado que se hayan adelantado y que se hayan equivocado y lo están incluso reconociendo en este minuto. Sí. Pero es que cuando hay incertidumbre, la gente mira a la autoridad, aunque piense políticamente distinto, mira al ministro, mira a las autoridades. Y bueno, cree lo que le están diciendo. Por eso que la pega del ministro Mañalich, que es muy dura, y hay muchas decisiones que tiene que tomar del presidente y lo de todos los ministros, no solamente gestionar y ejecutar, sino que también comunicar. Pero no cree tanto, porque hoy día viene la segunda, que el 62% de los chilenos, se lo pregunto a ustedes dos, o sea, el 62% de los chilenos no cree en que las cifras reales de contagiados y de muertes son las que realmente dan las autoridades. Entonces, si uno dice el 62% de los chilenos no cree, estamos muy mal. Bueno, hoy día salió una carta en LUN, la última noticia creo que fue, de una funeraria. Vamos a estar hablando con él. Precisamente vamos a hablar con él. Preguntando, porque siempre aparece esa incertidumbre. Por eso que vuelvo a repetir, el lenguaje crea realidad, las autoridades políticas y todos los parlamentarios, por lo menos también, tratamos de comunicar fácil, entendible y un solo mensaje. Y yo creo que aquí nos equivocamos en adelantarnos y... Bueno, pero ahora hay que tratar de hacer las cosas diputado, mejor. Las consecuencias en este caso son gravísimas. No es como que me equivoqué en informar algo. Hay gente que falleció, hay gente que está contagiada, hay gente que está ingresando a los hospitales en donde las camas UCI ya vemos que estamos llegando al tope máximo en la región metropolitana. Entonces estamos hablando de un escenario que no es que me equivoqué en el IPC que sería gravísimo. Pero estamos hablando de la vida de las personas, diputado Desbordes. Sí, yo primero quiero poner esto en contexto. Fui parte de las reuniones en donde el presidente Piñera en enero ya estaba discutiendo cómo enfrentar el coronavirus. Mucho antes de que esto fuera pandemia, cuando era un problema en China solamente. El presidente de Argentina asumió en noviembre. ¿Sí? Tuvo las mismas posibilidades. No tuvo la misma responsabilidad que el presidente Piñera, lo digo con nombre y apellido. El presidente Fernández de Argentina. Si tuviéramos la misma cantidad de ventiladores que había en enero, ventiladores mecánicos, estaríamos en una situación el 4 de abril habría colapsado todo y estaríamos eligiendo a quién dejar morir y a quién tratar de salvar. Ese es un dato duro que lo conversamos con la oposición ayer y que están de acuerdo. O sea, si no se hubiera hecho lo que se hizo, el presidente Piñera, fui testigo de una conversación en donde él hablaba con el gobierno chino y le pedía el ADN del virus, él personalmente.
Ya. Después nos explicó, mira, necesitamos el ADN porque una vez entregado podemos nosotros empezar a preparar los test en Chile. Eso va a ser un drama lo de los test. Como le gusta aprenderse los temas, sabía perfecto lo que necesitaba en cuanto a test, en cuanto a capacidad de procesar esos test, los ventiladores mecánicos. ¿Cuánto se criticó los espacios de riesgo, lo de los Higgins? Está lleno a nivel nacional de moteles. Hoy día había una nota ahí que decía que había un motel que los vecinos no le habían permitido funcionar como albergue para personas enferma, porque el presidente fue analizando, junto con el equipo, Jaime Mañalich también, que creo que lo ha hecho bien, fue analizando lo que se estaba haciendo bien y lo que había sido un error en el extranjero. Efectivamente, en ese contexto, en donde creo que el gobierno lo ha hecho bien y que el presidente lo ha hecho bien, se han cometido errores evidentes, es imposible que no. Siempre se ha dicho, desde parte del gobierno, de que a finales de abril, mitad de mayo, íbamos a estar ya llegando al pic. Se fue corriendo esto un poco. La cifra que esta no la hemos dado en ON varios porque el gobierno nos la ha transmitido es de aproximadamente 100.000 personas contagiadas confirmadas para Chile como el dato que se espera tener a final de cuando empieza a decaer la pandemia. De esas 100.000 hay un porcentaje que va a ir a necesitar ventiladores mecánicos. Conversé con el presidente en la mañana por otro tema y la idea era juntarme mañana con él, pero mañana va a recibir ventiladores mecánicos. O sea, siguen llegando ventiladores mecánicos. Ahora, yo creo que se han hecho cosas muy bien en comparación a otros países. También tenemos que tener en contexto que hasta países desarrollados del primer mundo también sufrieron faltas de mascarillas, de respiradores. Sí, eso lo entendemos. Lo que pasa es que acá hay un error comunicacional que es imperdonable, que es tratar de instalar una nueva realidad en momentos que no habíamos ganado nada. Dos cosas ahí. Fuimos críticos, y me incluyo, cuando se planteó el retorno seguro. ¿No es cierto? Cuando todo el personal público debía entrar y ese viernes prendimos las alarmas, hablé con el presidente varias veces, hablamos con los ministros, esto no puede ser. Por eso le pregunto a usted si considera que es un error efectivamente lo que se dijo de el cafecito, la cervecita con la empanada, el llamar a los empleados públicos a retornar e incluso hablar respecto al retorno a clase. Sí, con el presidente conversábamos, mira, el retorno urgente es de la persona que trabaja en el INP, que es el Chile Atiende. Sí. El retorno urgente es la gente que atiende personas en el registro civil porque las filas son gigantescas. Y esas filas significan miles de contagios. El retorno urgente es de la gente que está en aduanas, que necesitamos que esté manteniendo el ingreso de mercaderías que hacen subsistir a todos los chilenos. El retorno urgente, entonces, lo que se acordó después de esa primera filtración, porque una filtración es, mira, esto va a ser focalizado en determinados servicios. Porque además se produjo una pugna entre privados y públicos muy injusta, en donde se decía, mire, los públicos son casi unos privilegiados, etcétera. Nueva normalidad. Nueva normalidad es un concepto internacional. Yo tuve esta semana reunión de la Unión de Partidos Latinoamericanos, estaban los españoles, estaban los alemanes y los ingleses acompañando también de la IDU, y ellos cada 2 minutos te hablaban de la nueva normalidad. La nueva normalidad es acostúmbrese a otra realidad. Ya no va a poder volver a la de antes. Ahora tiene una nueva y si usted es adulto mayor no puede sacarse la mascarilla hasta que no haya una vacuna. Así de simple. En España le dicen a la gente, mire, usted no va a ir. Pero así no fue como lo explicaron acá, por diputado. No le jugó toda la razón. Estuvo mal explicado, no se entendió bien, se entendió que ya podíamos volver. El Parque Bicentenario estaba lleno. El tronco me decía, oye, esta cuestión parece fin de semana, día de semana, y estaba repleto de gente. Ahora, bueno, pero ¿por qué no estaba fiscalizándolo también el alcalde de Vitacura? Porque antes de ayer estaban jugando tenis en Locaña. Hemos tenido una serie de problemas que son... Diputado, pero el afán competitivo de siempre mirarse con el país de al lado, y ni siquiera con los de Sudamérica, con el país de Europa, cuando en Europa la pandemia partió un mes antes. Mira, bienvenido Francisco Vidal, adelante, Francisco Vidal. Yo me retiro al tiro. ¿Me siento? No. Yo me retiro al tiro, me voy. Pase para que lo vea la gente. ¿A dónde? Venga. Está en la sombra. Estuve de 9 a 1 en Bienvenido. No le queda. Ponle una sillita. Pero mantén la distancia social. Siéntese. Ahora nos vamos a una radio. Siéntese. Así es. Son una dupla. Una dupla. Ya no es dupla con Lavín, ahora con Transporte. No le ponga el gorro a Lavín. El del gorro es él. Yo me siento, por favor, Francisco Vidal. De la derecha cavernaria a la derecha civilizada. Es un avance. Con este caballero estuvimos 5 años en la radio Bio Bio juntos. Qué dupla. Ya, ¿O no, Pancho? conocen. Pancho. ¿Qué fue en salida? Tuvimos 5 años en la radio Bio Bio. Que me dijeron que venía hoy día, así que Oye, no me quise arrestar. Yo soy raja, weón. ¿Por qué no tan raja? Qué raro ver un político tan cansado. Cuéntame, ¿por qué? Porque
cansa el matinal. Usted Sí, de matinal pasamos a matiné, pero estuvieron mucho tiempo en matinal. Y fuera de broma, hoy día fuimos convocados a las 9, tú te fuiste a las 12, y yo apagué la luz, porque era la 1. ¿De ahí? Y como ustedes saben, pero la gente no tiene por qué saberlo, como estás al aire, en vivo y en directo, estás con la adrenalina permanente. Y cansa, yo me canso por lo menos. ¿Y no tenéis calor con el flotador? Estoy cagado frío, fíjate. ¿En serio? ¿En la mañana también andaba con la parca? Oye, con el flotador. Diputado. Perdón, ¿cuál flotador? Perdón, diputado. No, yo quiero hacer una advertencia. Tiene frío, en la mañana pidió paracetamol, así que siéntate al lado allá nomás, Panchito, te quiero mucho. No, mañana voy a ir a la Moneda a estornudar, güey. Anda como que se quiere. Lo que pasa es que la señora le regaló la parca y por eso la está mostrando en todos los programas. Oye, eso se la quiere sacar más. Ahora, haciéndole propaganda a Michelin. Qué bueno que llegó porque estábamos hablando respecto a lo que pasa con el mea culpa del gobierno que realizaron hoy día, que quizás se equivocaron con esta falta de confianza. Esa es la entrevista de Mañalich, ¿no? Exacto. ¿Qué le parece a usted? Interesante. A ver, yo estoy de noche idea, pero no voy a escurrirme. Yo creo que es tan la cagada que tenemos que no hay espacio para sacar cuenta. ¿Que no es el momento? No. Ahora, lo único que uno podría decir a los errores que yo he apreciado en el gobierno es que no se sigan cometiendo los mismos errores. ¿Cómo cuáles? Yo creo que, mira, fue un error... ¿Qué es lo que yo veo en el activo del gobierno? Se prepararon bien. Ya, desde enero, todo lo que se preparó. Eso que repite el presidente cada vez que sale, porque estábamos preparados, ya está bien, eso es verdad. Pero mi impresión es que con la vuelta a la normalidad, más el retorno seguro, más el cafecito de la subsecretaria y la cerveza del ministro, eso generó una sensación, más la indisciplina nuestra que no le cree a nadie, no respeta a nadie, una parte importante de la sociedad, todo eso se formó una tormenta perfecta. Este diálogo de sordo entre los alcaldes y el gobierno, que presionaron... Mira, errores hemos cometido todos, pero... ¿Cuál error ha cometido usted? Se enchufó algo aquí, güey. Te cayó. No, se escucha igual. Ya, se escucha igual. Miento. Y cuando hagamos la historia de la pandemia, lo más probable es que si estoy vivo lo voy a enseñar en la universidad, como historia de Chile. Vamos a ver esto, la fortaleza y debilidades. Ahora, ¿cuál es el punto? Que todos los errores cometidos se han ido subsanando. Ya. Por ejemplo, sanitariamente hablando, era imprescindible hacer más test. Sin duda. Fíjate que solamente como evaluación, hay una conferencia de prensa de Mañalich, está grabada, porque a mí me tocó verla en el Canal 13, en el Bienvenido. ¿Ya? Cuando íbamos a 400 diarios, 350, y alguien, una periodista le pregunta, ¿por qué no hacemos más tests? ¿Y él dice, ¿para qué? Si la proporcionalidad se mantiene. Entonces, yo creo que son errores brutales. Pero al final, hoy día, fíjate, tenemos más test. Ojalá que lleguemos a los 15.000. Hoy día fueron como 10.000, 11.000 ayer. Tenemos claramente una reserva todavía de ventiladores mecánicos y camas UCI. Hoy día llegaron más. No es mucho, pero... Achicándose, pero hoy día llegaron escuché con atención a Zúñiga. 500 y tanto. 500 y tantos ventiladores mecánicos todavía. Y entonces van a llegar, creo que mañana, 8 o 2 aviones. Yo creo que tenemos reserva todavía. Y la cuarentena. Y estamos trasladando enfermos. ¿Llegamos muy tarde a la cuarentena, Francisco? De regiones también, ¿Llegamos muy tarde a la cuarentena? Mira, una discusión, porque hay gente que decía... nosotros decíamos, ojalá en Metropolitana cuarentena, estábamos hace 3 semanas. Los alcaldes también. Es que los alcaldes desde el principio están pidiendo la cuarentena. Pero yo creo que mira, raya para suma. Esto que empieza mañana en la región metropolitana completa, en la urbana y algo de rural, es la clave. ¿Saben por qué? Porque si se fijaron en la mañana de hoy y de ayer, el 85% de los contagios son de la región metropolitana. O sea, estoy hablando de más de 2.000 de 2.659. Si lo hacemos bien en la región metropolitana, eso significa en 2 o 3 semanas más, que es el rezago, bajar. Lo que no resiste... Yo no soy experto en esto, pero leo y escucho.
Lo que no resiste es tener 2.000, 2.500 casos diarios de aquí para adelante. Pero volvemos a lo mismo. Pero esperen, diputados Bordes. Y de ahí vamos con el diputado Fuenzalía. Lo primero creo que ¿Habrá un cafecito? Sí, pues. Maxito. Tenemos. ¿Cómo le gusta? ¿Americano, con leche? ¿Cómo? No, uno simple nomás. Tenemos Marley Cop. Por favor, no le tenemos cualquier café. Mejor café que el bienvenido, te lo juro. Uy, es la misma marca, güey. ¿Para qué estamos? No es bienvenido. Ya, ahí Maxito va a hacer funcionar la cafetera. Aquí está. Diputado Bordes. Lo primero, cuarentena 2 semanas probablemente en la comuna de Las Condes. La pobre Mané, la señora, este caballero va a estar desesperada porque no lo va a poder mandar a los matinales. No, si igual salgo con salvoconducto. La más feliz de que este hombre vaya a los matinales, al de la tarde, al del mediodía. Está saliendo ilegalmente. En la señora. Salvoconducto. De hecho, ahora ando con salvoconducto. ¿Y por qué? Sí, porque me encantamos. Usted también, diputado Fuenzalía. Calidad de panelista de Hola, pues. Hola, chicos. No, eso no hay salvoconducto televisivo, también iría. Se acabó Vidal en los matinales. No hay salvoconducto. Es lo que quiere la derecha. No. Es lo que quiere. No, uno se empadrona en el canal. Sí, es lo que quiere Heraldo, ya. Oye, lo primero, haber decretado cuarentena total hace 2 o 3 semanas no es viable en una región como esta. Veamos lo que pasó en Italia, por dar un ejemplo, en donde se decidió encerrar a todo el mundo y después se dieron cuenta que se cortó la cadena de abastecimiento, que no funcionaban los servicios básicos esenciales, no funcionaba el servicentro, no funcionaba la farmacia, porque la gente se encerró, se empieza a contagiar el que atiende, el supermercado, etcétera. Ahí hay gente que, dicho sea de paso, está haciendo un servicio a la patria gigantesco. La persona que nos atiende todos los días en el supermercado, en el almacén, en la farmacia, en el servicentro. Y en Italia empezó la gente a pasar hambre, primer dato. Lo segundo, y perdón, políticamente incorrecto quizás, la salud es lo primero, no hay duda. Pero tú no podías descuidar 100% como si no importara el factor económico. Perdón que lo diga con todas sus letras, pero hoy día estamos llenos de casos de gente que está pasando hambre. Sí. No son 50 casos, no son los mismos de siempre. Hoy día hay gente pasando hambre que hace 6 meses tenía trabajo. Y esa fue la razón, diputado, de la nueva normalidad. Cuéntanos la firme, ¿por qué cuando en Europa se comenzó a hablar de nueva normalidad, pero ellos ya estaban en el pic, y nosotros lo estábamos esperando, nosotros empezamos a hablar en los mismos términos que en Europa? No, yo fui crítico de eso. ¿Cuál es la razón de empezar a hablar tan anticipadamente de nueva normalidad? El ganarle al bicho, no. A ver, pero cuéntenos ustedes la firme. Nosotros no... Son 20 factores distintos. Uno, cerrar todo es inviable en el combate contra el bicho. ¿Por qué? Pues si tú cierras todo hoy día, no puedes estar 3 meses encerrado. Y por lo tanto, si abres en julio, la gente se va a contagiar en julio, junto con el sincicial, junto con la influenza, en el pic de esas otras 2 enfermedades. No se puede. Habría que provocar un poquito el contagio. No es provocar el contagio, es que el contagio se va a producir. Hay que tener conciencia de que el contagio del coronavirus se va a producir igual. Se nos va a producir ahora, en septiembre, octubre. Pero es que, diputado, todos entendimos al principio lo que se trató de evitar era hasta este pic disparado, que era cuando iban a tener que decidir finalmente a quién conectar o a quién no. Y eso está bien, si lo entendemos, lo compartimos, pero me da la impresión que cuando se empieza a hablar de esta meseta, yo no sé si hubo exceso de confianza o básicamente incidieron algunos actores económicos que finalmente lo que hicieron es apurar este proceso de la nueva normalidad. Era una meseta, así cuando tú desagregabas los datos y había un informe de MinSal que no la curva natural ascendente, porque por definición, sino que los días, día por día, los contagiados, y tú lo mirabas y era una meseta. Pero Francisco, uno sabía que era un veranito San Juan, yo pero no era la realidad. La decisión en su minuto, y lo dije, no podemos nosotros estar tomando medidas que están tomando en España, Francia, Italia, que ya pasaron por esto. Y lo dije públicamente. Pero es que ahí primó más lo económico, pero por eso le pregunto, la verdad, ¿primó más lo económico? No, el criterio de salud, en ese minuto los números indicaban que las medidas en ese minuto eran las correctas. Y el presidente lo dijo, vamos a ir viendo. Yo lo dije el día 1, no pueden volver a clase los cabros en mayo. No se puede. Primero, porque se van a contagiar. Segundo, porque vamos a tener un problema social. Van a volver a clase los chiquillos de los estratos más bajos. Exacto. Nadie en el ABC1, nadie de colegio particular va a mandar a su hijo al colegio. Ya iba a tener otro problema político que agregarle. El presidente dijo, mire, vamos a ir evaluando. Y lo que se ha hecho hasta ahora es ir evaluando. Ahora estamos mirando la realidad de la región metropolitana. Estamos ahí
metropolitano-céntrico, porque lo que está pasando en regiones hoy día es distinto. Pero ¿no les parece que siempre, desde un principio, ha existido una constante crítica, y también lo dice el ministro de Salud hoy día en La Tercera, que sobre todo de parte de los alcaldes, y que de repente uno ya no sabe cuáles son más críticos, si los de oposición o los del propio gobierno, porque ya no sabe cuál es el enemigo, que ha habido una constante crítica respecto de todo lo que se ha ido haciendo? Pero todos sabemos que acá hay dos consecuencias en la pandemia. Consecuencias de salud, de la vida, y también consecuencias económicas, trabajo, ingresos. Pero es que el problema es que hay que manejarlas de la mano. Sabemos que tenemos esos dos problemas. Ahora, el tema está que hay dos cosas que hay que hacer. Una lo dijo Pancho bien. En la parte de infraestructura, la parte de tener ventiladores, el gobierno lo ha hecho bien. Se adelantó, compró, ha traído camas, tener la infraestructura. Pero también hay otro factor importante para que funcione esto, es la comunicación. Si yo comunico mal, la gente no se queda en la casa. No si yo comunico mal, la gente no entiende lo que estamos viendo. Ahí se equivocó el gobierno. Obviamente que se equivocó, y por eso lo dijimos. Y lo dijimos, hay cuñas mías a él cuando se empezó a hablar de la nueva normalidad, porque creo que se adelantaron. Pero mira, yo aquí creo que lo que no tenemos que hacer es lo que está haciendo Pancho. ¿Qué cosa? El decir, mire, según los números, en 2 semanas más esto debiese empezar. O mire, sabe que el pic va a ser tal fecha. O sea, no hay que seguir haciendo pronósticos. Porque cuando nosotros hacemos pronósticos, la gente entiende, bueno, que esa es la fecha. Entonces, cuando no es la fecha, ¿qué pasó? Nos equivocamos. Entonces, yo creo que lo que no tenemos que hacer es pronóstico. Yo veo en la televisión siempre doctores que son bastante más mesurados para hablar. Yo creo que realmente el mensaje tiene que ser, mire, esto es gravísimo desde el primer día. Y vamos a irlo manejando, pero nunca quitarle la gravedad. Lo que dice Pancho, mire, en 2 semanas más. No, compadre, no en 2 semanas más. Esto es grave. Ojalá 2 semanas, ojalá 3, ojalá menos. Pero es grave. No sabemos si el pique ahora o el pique puede ser en junio, pero no hay que hacer pronósticos, porque eso la gente lo asimila como una verdad, pues.